¿Qué estás comiendo, Kira? Hola, buenos días. Buenos días. Días. Entonces, Hola. hola, vamos a... Buenos días. Buenos días. Vamos a ver filogeografía. ¿Ya ven la pantalla? Ya se ve. Ok, entonces, mientras que lo que habíamos visto de reconstrucción o se basaba en endemismos o se basaba en patrones de vicarianza, la filogeografía va a ser el patrón y el proceso de linajes muy cercanos entre especies o con especies muy cercanas. Entonces, lo que se estudia en este caso son los haplotipos de diferentes individuos de la misma especie o de especies muy cercanas, y un haplotipo es los posibles alelos diferentes que tiene un gen en una población. Esos son los polimorfismos. Entonces, obviamente, filogeografía, para poder ver filogeografía, tenían que tener ya un conocimiento molecular muy importante, y entonces esto empieza hasta como finales de los 80s. A la izquierda está la gráfica de cómo fueron subiendo el número de publicaciones conforme se fueron mejorando las técnicas. Esto llega al 96, pero obviamente esto sí es una cosa que sigue y se está haciendo muchísimo. Y a la derecha está qué se usa. Se puede usar ADN mitocondrial de cloroplasto, aloenzimas, fragmentos de ADN, rapids y etcétera. Ahorita se están usando otro tipo de marcadores, pero sí es un tipo de trabajos que está aumentando todo el tiempo. Entonces, lo que tienen que considerar es que cualquier linaje es una cuestión de ancestro descendiente, pero la descendencia se mueve no nada más en el espacio, sino también en el tiempo, y entonces los linajes son bidimensionales, ¿no? Entonces, estas son diferentes formas de representar un linaje en el que las bolitas son los individuos y los individuos se van cruzando, al menos en teoría, libremente en una población. Cuando las poblaciones se aíslan, entonces divergen, y es cuando tienen estas dicotomías, ¿no? Que pueden ser muy recientes o muy antiguas. Entonces, lo que se hace mucho es buscan un grupo de especies cercanamente emparentadas, entonces son especies hermanas o la misma sección del género o géneros muy chicos, etcétera. Buscan las poblaciones y analizan el genoma de las poblaciones. Este es un ejemplo de una planta en Japón, pero hay también una población en China que está aquí hasta la izquierda. En el mapa de acá está a la izquierda China, y luego están el archipiélago japonés con todos los haplotipos que colectaron. Son varias especies, y a la derecha está cómo están compuestos los haplotipos de las diferentes especies. Entonces aquí les queda muy bonito, ¿no? De hasta abajo es de serrata, luego el grupo que sigue es de spatulata, luego de quién sabe qué, y hasta arriba de sanguínea. Y todo les queda muy lógico, muy bien, hasta que sacan una filogenia basada en fragmentos generados en el cloroplasto, y vean lo que pasa aquí. Ya no les quedó tan bonito como hubieran querido, porque hasta abajo tienen el grupo externo.
todo su grupo interno es lo que está en esta rama de aquí, todo este es su grupo interno, pero vean lo que pasa con la especie que pusieron en verde. De Ionostaquia le sale en todos lados, en todos lados. Entonces, sí hay grupos muy claros, ¿no? Por ejemplo, prácticamente todos los rojos están en este clado, todos los azules están en este clado, pero la especie que pusieron en verde le sale por todos lados y la sanguínea no se les resuelve. Este es un mapa de lo que piensan ellos que pasó en el máximo glacial, y entonces consideran que las poblaciones de China es la población original, que de China se mueve hacia el archipiélago japonés, pero que no es un solo evento de especiación, sino al revés, da un patrón de un origen múltiple, y por eso hay especies que les brincan por todos lados. Ese es el ejemplo de un grupo de especies cercanamente emparentadas y en un solo lugar, pero con las facilidades de análisis de marcadores moleculares ahora se hacen cosas muchísimo más interesantes. Por ejemplo, este es un caso de filogenia, filogeografía, filobetadiversity, diversidad, y un análisis de todas las comunidades. El de la izquierda es un ejemplo de un insecto, pero con todos los genomas de los grupos relacionados que viven en el mismo ambiente. Y el de la derecha es un ejemplo de estos insectos de a la derecha, un isópodo, son acuáticos, y el análisis se limita a la puntita de Australia, y están analizando cómo ha cambiado la composición de las comunidades y cómo se ha movido el animal en las diferentes comunidades. Y el ejemplo que más me gustó es de esta bacteria, Helicobacter pylori. Esa es una bacteria que le da muchos problemas a los humanos cuando tienen úlceras y gastritis y les va muy mal intestinalmente. Es precisamente porque esa Helicobacter pylori se sale de control. Y entonces lo que hicieron en este trabajo es analizar la historia de Helicobacter pylori, que es un parásito exclusivo de un grupo, ¿no? Entonces, basado en este parásito, analizan cómo se movieron los humanos históricamente y cómo se fueron diversificando y cambiando las poblaciones de Helicobacter. Entonces, estos son los genomas que sacaron para Helicobacter. Estas son el A son las poblaciones modernas. Tienen un grupo azul en África, un grupo más pequeño también de África. Todo el de rayitas verdes y grises es Europa. El de abajo en verde feo es el este de Asia. Sacaron la composición de las subpoblaciones que está en la gráfica de B, y sacan estas genomas parciales de el sur de África, el oeste de África, etcétera. Y entonces después buscan las poblaciones ancestrales. Están una ancestral en África, otra europea, en verde una europea en gris, una en Asia y una ancestral en roja. Las distancias son análisis de Kimura. Y entonces sacan a partir del Helicobacter cómo fue el movimiento de los humanos para salir de África. Bueno, eso de que son de África ya está muy visto, hay muchísima evidencia de fósiles y de genomas y demás. Entonces, el origen de Helicobacter se postula aquí en el 1, negro. Los números son miles de años, ¿no? 200,000, o sea, son 2 millones de años, ¿no? El origen del humano. Entonces, el origen está acá, y el 1 se mueve hacia una ruta inicial de migración fuera de África. La primera ruta de migración
fuera de África, que fue por el sur, por la península arábiga, que entonces se mueven del 1 hacia el 2, del 2 se van por el sur de la península arábiga hacia Asia, pero hay también un movimiento hacia el sur, hacia Sudáfrica y también hacia el este, que es el 7, y luego hay una segunda ruta de migración posterior que va del 2 al 4 y del 4 pasa otra vez por la península arábiga, pero hacia una ruta más norteña que es el 10. Ahí hay una hibridización con un grupo del centro y el sureste de Asia, y después de ahí migra hacia Europa y finalmente llega a la península ibérica, y de ahí vuelven a migrar hacia el sur, hacia África. Así, acá ya son miles de años, ¿no? Entonces, les queda súper bonito el movimiento de los humanos basándose nada más en todos los genomas de Helicobacter. Pero los ejemplos más bonitos son los que se derivan de islas oceánicas. Ya les había dicho, las islas oceánicas son islas que se tienen que colonizar por eventos de migración, es decir, son lugares terrestres totalmente aislados por agua que nunca estuvieron conectados con continentes, ¿no? Entonces, los hotspots de diversidad en islas de origen marino, son las islas Hawái, las islas Sociedad, las Australes y las Marquesas. Todas estas están en el Pacífico. Las más famosas son las Galápagos, que están como hacia la costa de Ecuador. También están las Canarias y las Azores. Esos son los que se consideran los hotspots de biodiversidad. Entonces, los que les voy a platicar son los ejemplos de filogeografía tomados de las islas de Hawái, porque esas tienen muy, muy bien caracterizadas cuando aparecen geológicamente, ¿no? Y entonces, en esta gráfica, la línea que sube es hacia dónde se mueve la tectónica de las placas. Pero la edad de las islas va al revés. La más antigua es Kauai, que tiene 5.1 millones de años. Luego sigue Oahu, que tiene dos partes. La de la izquierda tiene 3.7 millones de años, la de la derecha tiene 2.6. Luego sigue Molokai, que tiene 1.76 millones de años. Lanai, que tiene 1.28. Esta que tiene 0.75. Y la más reciente es Hawái, que tiene, esas bolas son los volcanes y las alturas que tienen, pero lo más reciente es esta parte Hulai, que más o menos tiene 0.2 millones de años. Entonces, si analizan la filogeografía de organismos terrestres y saben cuál es la isla más antigua, obviamente se postula que van a tener una progresión, es decir, el organismo más viejo va a estar en la isla más vieja, que sería el caso de A, ¿no? En que su organismo terrestre primero llega a la isla más vieja y luego hay una progresión muy lineal en la que pasa de esa isla más vieja a la otra, y son como pasos de invasión directa. Pero generalmente la historia no es tan sencilla, ¿no? Así puede pasar que sea una progresión lineal en la que tus linajes más antiguos están en el lugar más antiguo, pero también puede ser como en B, que tienes múltiples invasiones. De la isla más antigua hay varias invasiones a las más recientes, pero no es directo. Por ejemplo, puede haber una invasión de esta chiquita que se llama Lanai hacia la parte de Maui más abajo, y también puede pasar que de Maui se pasen hacia acá. Y además tienen que considerar que hay radiaciones adaptativas en esas mismas islas. Entonces, por ejemplo, la invasión original a Kauai pudo haber originado diferentes linajes en la misma isla
alguno de esos se movió a la isla siguiente, pero a su vez radían, etcétera, ¿no? Entonces, cada isla debe de tener sus propias filogeografías, ¿no? Y debes de poder reconstruir cuál fue tu organismo ancestral, cómo se movió a otras islas y cómo diversificó en cada una de las islas. Entonces, esta es la representación de una progresión simple en A, ¿no? Que es la que les expliqué, nada más van de una a otra, de una a otra, y en tu cladograma va a resultar el más antiguo en la isla más antigua y el más reciente en tu isla más reciente, pero hay las partes complicadas que estaban en las figuras B y C de antes, se verían reflejadas en cladogramas como el B, en el que tienes un grado inicial, luego en el cafecito tienes un ingreso, pero también una diversificación en 3 clados, y luego tu siguiente clado tiene los morados, que están muy bien, están en las islas que les corresponden, pero luego en el siguiente tienen las que están en azul, que están todavía muy organizaditos, pero luego tienen el verde. Ese verde representa una migración de regreso, es decir, fue de Hawái hacia la isla de arriba, hacia Maui, que era más antigua. Entonces ahí ya la filogeografía se complica bastante más y es lo que les pasa con estos grillos. Estos grillos, no me acuerdo cómo se llaman, pero el caso es que estos grillos no vuelan. De alguna manera llegaron a Kauai y cuando sacan una filogenia nuclear de las poblaciones en las diferentes islas les queda súper bonito, ¿no? Tienen un grupo externo que está hasta acá abajo y luego tienen